Allá. ¿Has empezado a grabar, Cami? Sí. Ok, Ella la alerta. ahí ya nos dio la alerta. Entonces, pues acá ya todo lo que hemos visualizado que vamos a conversar. Entonces, no se preocupen Sí, que esto es le muy voy a rápido. dar iniciar seminario. ¿Listo? Listo. Y sí, a ti te van a aparecer permisos de acceso, Cami, o las personas pueden ir ingresando de una vez. Ahí las personas se pueden ir Pueden ingresando ir de una vez. ingresando, se van vinculando. Ok. Ahí ya tenemos 10 participantes. ¿Que se han unido? Sí, así es. Súper, súper bien, súper bien. Muy bien, listo. Son las 9:02 de la mañana. Muy buenos días a quienes se vayan uniendo en este espacio. Súper bienvenidos. Estamos dando unos minutos para iniciar con este conversatorio. Así que muchas gracias nuevamente por acompañarnos. Muy bueno, muy buenos días. En un minuto iniciamos con este conversatorio. Un minutico vamos a dar, si quieren nos van, bueno, creo que tenemos público de todos los países, tenemos de la región andina, especialmente en Ecuador. Entonces, vamos a dar un minutico para que sigan ingresando y ya iniciaremos.
Bueno, pues en honor al tiempo, yo creo que es el momento de iniciar con este conversatorio. Para nosotros es un honor, es un momento muy importante porque tenemos unos invitados súper especiales. Y bueno, estamos muy contentos de darles la bienvenida a este importante evento que lo hemos llamado La clave de la conexión, humanizar para transformar la gestión de la experiencia. Hemos pensado que es un momento muy importante en la humanidad, en donde empezamos a trabajar elementos tecnológicos y creo que muchas veces necesitamos humanizar mucho más lo que hacemos en cuanto a nuestras actividades, en cuanto a lo que hacemos en el día a día, ¿cierto? Y es un verdadero honor poder tener a todos los profesionales que son apasionados por el Customer Experience, por el Employee Experience, y pues claramente tenemos muchos invitados y personas vinculadas de todos los países de Iberoamérica. Queremos agradecer especialmente a nuestros invitados de lujo, ya los vamos a presentar, que con su presencia y disposición pues nos van a compartir sus valiosas experiencias y estrategias a lo largo de este evento, ¿sí? Entonces, pues claramente este es un conversatorio que nos da la oportunidad de poder compartir sobre estas conexiones humanas, ¿sí? Sobre cómo podemos generar estos elementos que son muy humanos para nosotros, para lo que hacemos en nuestros roles, ¿cierto? Entonces vamos a empezar este momento, esta sesión. Inicialmente, pues vamos a presentar a nuestros invitados especiales. Tenemos en este momento los tres, los tenemos aquí. Si quieren, salúdennos con la manito. Y pues bueno, tenemos a Paulina Naranjo. Paulina Naranjo es una líder muy importante, trabaja hoy en Humana, ¿sí? Y siempre ha estado como en cargos ejecutivos en el área comercial, en el área de marketing, en Customer Experience y en finanzas. Y pues ha liderado procesos de analítica, inteligencia, calidad y procesos de retención, fidelización y comunicación en las compañías en donde ha trabajado, siempre preocupándose por la cultura de experiencia y la cultura de experiencia de cliente. Sí, tenemos a Fabián. Fabián pues tiene un poco más de 10 años en Probanco, es experto en el sector financiero, ha trabajado en áreas de marketing, planificación y desarrollo, transformación digital, customer experience, tiene experiencia en la innovación, en planeación estratégica, bueno, tiene un largo recorrido en términos de su profesión, de lo que hace, de temas de servicio al cliente especialmente, y pues gestión de la experiencia. Entonces, para nosotros es un honor tenerlos también acá. Y Darwin cuenta con más de 30 años de experiencia en áreas estratégicas, financieras y administrativas. Ha sido docente importante en universidades del país, en pregrado y posgrado en Ecuador, ¿cierto? Y pues claramente pues tiene mucha experiencia hoy en día en el área de Customer Experience. Trabaja en Tecniseguros en este momento, ¿listo? Entonces, pues son tres líderes súper importantes en términos, son líderes inspiradores que hoy están acá como invitados especiales. Nos han honrado con su presencia y creo que la trayectoria y todo lo que tienen para aportarnos, creo que va a ser de mucho valor para todos los que estamos en este espacio y espero que lo disfruten. ¿Listo? Entonces, no siendo más, pues vamos a empezar con el contenido, con la temática que tenemos el día de hoy. La idea es que nos tomemos un cafecito acá y podamos conversar entre nosotros y poder compartir esas experiencias, ese conocimiento que tienen. Bueno. Y pues para empezar, me parece muy importante que hablemos un poco más de los temas muy generales y vamos a lo particular, ¿cierto? Hoy en día cuando pensamos en experiencia, decimos, y esto debe ser sencillo, ¿sí? Debe ser sencillo poder transmitir esas experiencias que queremos hacia nuestros clientes, hacia nuestros empleados, hacia nuestros stakeholders, pero cuando nos ponemos a pensar y ya a ya ejecutarlo, nos decimos, bueno, ¿y esto cómo lo hacemos? ¿Sí? Entonces, vamos a empezar con la primera pregunta para nuestros invitados y es, ¿por qué nos cuesta garantizar experiencias positivas? ¿Qué es lo que hace que sea difícil o determinante el momento de garantizar esas experiencias? Vamos a empezar con Paulina, si nos haces el honor de iniciar este conversatorio. Sí, muy buenos días con todos. Centrándonos en el tema de que por qué nos cuesta garantizar.
Creo que por un lado es importante que nosotros logremos realmente trascender como áreas del concepto del cliente es más importante que nada a la realidad de que así sea. Y eso tiene que al final tener un conocimiento intensivo del cliente en todas las diferentes áreas, procesos, tecnología del cliente. Si nosotros tenemos este conocimiento intensivo y tenemos la capacidad de también llegar al número duro de qué tan importante es lo que estamos haciendo, qué significa financieramente un cliente que permanece más tiempo, un cliente que nos recomienda, ahí empieza a ver la importancia cada una de las áreas de la organización. Tenemos que también entender que si estamos hablando de cliente y personas, también tenemos que incluir a las personas. Las personas dentro de la organización tienen que tener también la capacidad de encontrar sus razones de ganancia para unirse a este mundo de la experiencia. Cuando queremos ir a diseñar a partir de lo que creemos y no a partir de lo que el cliente nos ha dicho, cliente interno y cliente externo, es difícil generar estas experiencias positivas. Así que la clave es darnos cuenta que hay personas en los dos lados de la relación y después generar un conocimiento intensivo y permanente. No solamente oír la voz del cliente, sino ser la voz del cliente dentro de la compañía. Y ser la voz es con estrategia, con táctica, con voz y voto. Súper, Paulina, muchísimas gracias. Fabián, cuéntanos un poco sobre esta pregunta. Y yo creo que, perdonen que estoy un poquito ronco, espero que me escuchen bien. Les decía que el proceso, sobre todo lo que tiene que tener es consistencia en el tiempo. Y si uno no lo diseña desde un inicio, si uno no lo planifica, si uno no lo gestiona, no es algo coyuntural que se da. Yo puedo tener una excelente experiencia en un punto, en una interacción, porque la persona, como bien lo decía Paulina, hizo un esfuerzo extraordinario por entender, por empatizar con el cliente y atenderlo. Pero finalmente, si esto no viene gestionado desde un enfoque sistemático, no funciona. Y ese enfoque sistemático va desde los mismos plataformas donde recogemos la información del cliente, donde generamos ese conocimiento del cliente, donde compartimos esas buenas prácticas, donde corregimos procesos, donde innovamos y testeamos nuevas soluciones para retroalimentar ese proceso. Esto requiere también que tengamos una disciplina también en la medición, porque si no medimos, efectivamente no mejoramos. Y esa medición a su vez tiene que tener objetivos retadores, porque si no nos ponemos como solo check y cumplimos la estándar y no pensamos en superar esos estándares, efectivamente no vamos a poder seguir construyendo consistentemente estas experiencias positivas. Al estar hablando de personas, y por ahí también lo mencionaba, es importante el que esto permea a toda la organización. No puede quedar solo a nivel de liderazgo. Esto es desde la persona que está en el front hasta nuestro contact center y todo el mundo que está pensando y accionando realmente esta palanca de un enfoque céntrico en cliente. Y estas experiencias a su vez tienen que tener, aparte de una difusión, una comunicación adecuada, capacitación y entrenamiento, porque también las personas a veces van cambiando de funciones, van cambiando roles, ingresan nuevas personas, y esto tiene que tener una maquinaria constante de que tengan siempre al cliente ese mindset central, que se gestione ese sistema per se, que se mida y que de esto aprendamos. Y esto finalmente termina siendo un tema cultural. Tenemos que crear esa cultura de siempre estar pensando y mejorando la experiencia del cliente. Ustedes conocen, si uno no trabaja en la cultura, que es cómo nos comportamos toda la organización, cada uno de nosotros todos los días, efectivamente esto no se absorbe. Y cuando no se absorbe es cuando no das consistencia en esa garantización de las experiencias positivas. De acuerdo, gracias, Fabián. Darwin. En adición a lo que han mencionado Paulina y Fabián, diría que hay que tener una visión de personas, procesos y tecnología en constante movimiento. Las cosas no son estáticas. Aquello que en este momento resulta muy interesante, que puede generar una experiencia positiva, una experiencia wow para un cliente, el día de mañana se ha convertido ya en algo que es estándar y la expectativa del cliente crece. Pero además todos, como digo, estamos en constante movimiento. Es súper interesante mirar qué ha pasado en las organizaciones en los últimos
3 meses, 6 meses, un año, 3 años, y nos vamos a dar cuenta cómo hemos ido evolucionando, cambiando, ajustándonos. Entonces, bajo esa base, si nos quedamos quietos, si no reaccionamos a la misma velocidad, es muy complicado el poder generar esas experiencias positivas. Y claro, en el foco central que son las personas, que es de lo que más hablamos, pues las personas son la esencia de todo, ¿no es cierto? Las personas que son los clientes, las personas que son los empleados, las personas que son los usuarios, las personas que son los que están esperando un resultado, pues todos estos conformamos lo que decía Fabián, una cultura al final. Entonces, en una organización, el poder garantizar experiencias positivas es un reto de un trabajo diario, de un trabajo con una visión, con una medición, con un seguimiento permanente y con un ajuste. Hay cosas que no eran posibles hace 10 años, comprar a través de una aplicación no era posible, el solicitar pasajes directamente a través del computador no era posible. Y hoy en día estamos ya en una era en la que con inteligencia artificial, pues muchas cosas son no solo posibles, sino que estamos yendo a un nuevo escenario, pero todo sigue cambiando. Entonces, el poder garantizar es algo complicado. Más bien lo que podemos garantizar es todo el proceso con el cual construimos de manera permanente esas experiencias. Un proceso donde vamos testeando y vamos ajustando de manera permanente. Entonces, personas, procesos y tecnología en constante movimiento y las organizaciones de las acciones también en constante movimiento. Eso nos puede ayudar a tener, ni siquiera me atrevo a decir garantizadas esas experiencias, pero sí nos puede ayudar a estar constantemente trabajando para construir y para que se puedan percibir esas experiencias positivas. De acuerdo, totalmente. Totalmente de acuerdo con los tres. Han dicho cosas muy, muy interesantes y pues las vamos a tomar para poder seguir con esta conversación. Voy a presentar, no había presentado, estaba esperando pasarle la posta en este momento a Jenny Torres. Jenny Torres es nuestra directora regional de región andina, directora comercial regional, ¿sí? Y hoy nos acompaña para podernos mostrar como unos conceptos de acuerdo con esto que estamos hablando y cómo humanizar las experiencias. Entonces, a partir de lo que nos han dicho, pues voy a pasarle la posta a Jenny para que nos cuente un poco estos conceptos que hemos trabajado y que seguramente van a generar mucho valor a todo el público. Dale, Jenny. Bueno, Bienvenida. pues muchas gracias, gracias Juan David, a Fabiana, a Darwin y por supuesto a Paulina, que nos dan esa posibilidad de acompañarnos y de tener este espacio que más que una estructura súper rígida es un escenario para compartir, para hablar un poquito de lo que muchas veces vivimos en las organizaciones y que nos reta, por supuesto, y en donde en ocasiones pensamos que solo nos pasa a nosotros, solamente a nosotros nos pasa que la gente no nos copia, que no dura la estrategia, que las acciones se hacen cortas, que todo lo que vamos generando nos tiene unos altibajos muy relevantes y por eso es que es tan importante construir y darnos cuenta que en este entorno los retos son continuos, pero también hay unas muy buenas prácticas que para nosotros es fundamental compartir. Nosotros digamos que hemos hablado a lo largo de este ejercicio o lo ha mencionado Fabián, lo mencionaba Darwin, lo mencionaba Paulina, por supuesto que hay diferentes estrategias y formas de abordar la experiencia, pero han llegado un poco muy importante y todos tienen un mínimo común, múltiplo, digo acá, y es las personas. Definitivamente cualquier estrategia, cualquier objetivo, cualquier plataforma, al final del día pues tiene un centro y una razón, que son las personas, ¿cierto? Y por eso, pues es tan importante para nosotros que en esta sombrilla, ese escenario de reconstruir la gestión de la experiencia, pues no se subdivida. Hoy no sucede que ponemos la X, dice nuestro CEO corporativo desde España, y realmente es así, es que a cualquier estrategia que vamos a poner alrededor de gestionar experiencia, le ponemos la X y ya este escenario tiene un tinte diferente, le damos unos componentes y un escenario en donde ya es experiencia y ya esto se nos convirtió en unos fragmentos en donde quizá está muy bien trabajar en los diferentes frentes, está muy bien trabajar en Employee Experience, está muy bien trabajar en Customer Experience, pero al final lo que necesitamos entender es qué pasa alrededor de las interacciones y cómo en esas distintas disciplinas necesitamos construir y trabajar en entender que hay un entorno, que hay un entorno, que hay un ecosistema de experiencia y que al final es importante que las diferentes estrategias tengan una misma mirada,
y tengan una claridad alrededor de las acciones. Entonces, pues siempre hablamos de cómo gestionar, de qué es lo que sucede hoy, cómo han evolucionado los escenarios y los entornos de relacionamiento con clientes, con colaboradores, en donde la base son las personas y en donde las personas decimos, hoy comparamos, hoy buscamos y hoy exigimos mucho más, ¿cierto? Esa es la realidad. Pero alrededor de eso, para poder comprender y diseñar, pues también diseñamos y pensamos siempre en comprender y diseñar experiencias lindas. Esto suena bonito, acá si se ve desde el mensaje suena espectacular, tiene mucho convencimiento el mensaje y eso siempre tiene un impacto muy grande, por supuesto. Pero al final, en este diseño y en esta estrategia tenemos un reto y es que definitivamente tenemos que pensar en diseñar y en comprender, pero a esas personas, a esos grupos de personas con los cuales nosotros continuamente interactuamos al interior de la organización como colaboradores, pero por supuesto, construyendo y cultivando eso que queremos entregar al final a nuestros clientes. Y es por eso que en ocasiones cuando venimos trabajando y desarrollando toda la estrategia decimos, pero es que no puede ser. Si hemos diseñado una estrategia, hemos estructurado muy bien hacia dónde queremos ir, pero las áreas se siguen viendo fragmentadas. Hoy las áreas siguen trabajando por silos. Hoy entendemos que en este desafío de vernos como un conjunto realmente hay algo que está pasando. Y entonces al final empezamos a unir y a validar escenarios en donde decimos, bueno, en esta área que está pasando y en esta otra, pero al final hay un común y es que lo que hace posible que suceda no solamente a nivel de áreas, a nivel de estrategias, a nivel de los diferentes objetivos que se plantean en una organización, pues quien lo hace posible son las personas. Entonces, este desafío al final tiene un fondo y es que no importa si tienes 10, 15 o 5 áreas, al final lo importante es cómo convences a cada una de esas áreas y cómo trabajas de la mano con esas áreas para que esa identidad, esa huella que nosotros queremos marcar y queremos poner en alto, pues sea una sola. Y aquí, pues viene la siguiente pregunta, Juan David. Sí, ahí es donde tenemos tantos retos en las organizaciones, es poder alinear a todas las áreas, porque pues cada uno tiene sus roles y cada uno tiene su trabajo y tiene que responder por unos objetivos. Entonces aquí viene la siguiente pregunta para nuestros invitados y es, ¿hoy las áreas de tu compañía se encuentran alineadas en la gestión de la experiencia? Y pues hablamos de las personas. Entonces vamos a empezar con Fabián, si nos das el honor de continuar con esta pregunta. Gracias, Camila. Bueno, efectivamente, las áreas de la compañía tienen que estar alineadas a la gestión. Y esto empieza por la estrategia. En nuestro caso, en Produbanco, en nuestro plan estratégico tiene varios ejes. Y curiosamente, uno de esos ejes justamente se llama experiencia en el cliente. Este eje como tal tiene objetivos concretos de éxito que los medimos anualmente como tal. Y lo estamos midiendo a través del famoso indicador del NPS relacional. ¿Y cómo lo alineamos? Pues los objetivos tienen un elemento vertical y horizontal. Es decir, empiezan desde nuestro presidente ejecutivo, que es la cabeza de la organización, que tiene un objetivo específico de éxito en ese concreto eje de la experiencia del cliente. De ahí bajas al C-Suite, su primera línea, y todos tenemos compartidos un objetivo de experiencia per se, que el agregado hace que efectivamente si todos cumplimos, se escala y se consiga arriba. Y este alineamiento horizontal luego va bajando capilarmente a toda la organización, con lo cual tenemos un objetivo específico de experiencia del cliente con este alineamiento horizontal y vertical, y hace que todo esto venga agregado a que todos pensemos en lo mismo, que tengamos un mindset y un objetivo compartido, fomente el trabajo colaborativo para lograr que efectivamente esta experiencia esté hecha, involucra y compromete a las personas, porque cada uno de estos objetivos finalmente son parte de su evaluación de desempeño. Entonces, nosotros sí tenemos anclado la evaluación de desempeño a un indicador de experiencia directa, desde la primera línea, empezando por nuestro presidente ejecutivo, hacia abajo capilarmente a toda la organización. Creemos que esa es la única forma de estar alineados y todos tenemos un objetivo en común y pensamos día a día en cómo mejorar esa experiencia del cliente. De acuerdo, Fabián, muchas gracias. Darwin. Bien, el caso de Tecno Seguros es algo similar a lo que mencionaba Fabián, sin embargo, parte nuevamente todo desde la estrategia. En la base conceptual,
Ese creo que es el punto similar al menos para los dos casos. En nuestro caso, nosotros diseñamos un modelo hace muchos años, que es el modelo Protege, que es de procesos, tecnología y gente. Y en la parte de gente nos centramos fundamentalmente en procesos como tal, en los temas ligados a lo que es experiencia y construimos un paraguas general de experiencia de personas, experiencia de clientes y experiencia de usuario. Ahora, detrás de esto, lo que hemos ido es alineando toda la estrategia de la organización. Tenemos dos segmentos claros de negocio que es empresariales, individuales, y que tienen una visión diferente, pero al final siempre es la persona, siempre es como el centro, la persona para la cual trabajamos y para la cual hacemos todo. Y detrás de eso, lo que incorporamos fueron mediciones. Mediciones no solamente como el tema del NPS, sino mediciones también para poder identificar realmente la percepción de valor, para poder identificar si hay el cumplimiento del objetivo que espera el cliente. Y luego viene el seguimiento. Yo creo que lo interesante de establecer indicadores es poder tener realmente los números que nos permiten monitorear la estrategia. Y detrás de esa estrategia, pues está algo que se mencionaba hace un momento que tiene que ver con la cultura. Venimos trabajando en temas de experiencia por más de 8 años. Y claro, los primeros pasos fueron pasos de entender desde una base conceptual y de incorporar la experiencia dentro de un marco de estrategia global. Luego ya viene la fase de que esto se vuelva más operativo. Y en la fase operativa, pues viene ya todo el tema del seguimiento y de ajuste a todo lo que tiene que ver con la relación de experiencia, pero quienes lo hacen posible son las personas. Al final, estamos hablando de organizaciones muy interesantes en este conversatorio, como Humana, como Produbanco, como Técnicos Seguros, pero nosotros estamos aquí haciendo diseño, pero los que realmente dan esa percepción al cliente son aquellos que están atendiendo en este mismo momento un siniestro, que están atendiendo un cliente, que están reportando un crédito, que están en una atención hospitalaria. Entonces, son esas personas que tienen que tener ese convencimiento de cómo van a generar realmente allí una experiencia apropiada, diseñada y que se va a convertir realmente en algo wow para cada uno de nuestros clientes. Y nace desde la estrategia. Nosotros podemos estar pensando en un montón de cosas, pero necesitamos que eso vaya eh, en cascada hacia quienes realmente ejecutan la estrategia. Y yo soy de los que cree que probablemente en una pirámide invertida, el elemento más importante en una organización es ese ejecutivo que tiene el contacto y que hace la realidad del cliente en el día a día. Entonces, sí, para tener alineación necesitamos ir desde la estrategia, pero ir hasta la persona que realmente tiene el contacto final con el cliente. De acuerdo, súper, muchas gracias, Darwin. Paulina. Listo. Para complementar lo que dicen Fabián y Darwin, definitivamente partes desde la estrategia, pero es súper importante que nosotros entendamos que quienes están de cara al cliente tienen que tener por detrás una compañía que les permita cumplir esa oferta que están dando al cliente, esa promesa de valor que se da. Entonces, nosotros no podemos tener en el front personas que no tengan claro hacia atrás que hay toda una organización que está trabajando para que ellos puedan dar esa promesa de valor, esa solución, esa resolución. Eso hace que por detrás la compañía, entendiendo y conociendo al cliente, teniendo los KPIs adecuados, teniendo los niveles de decisión adecuados, los equipos de primera línea puedan estar empoderados en tomar decisiones en primera línea. Que no tengamos personas que en primera línea estén con el típico tema de es que la política de la compañía, es que tengo que escalar y preguntar. Entonces es muy importante trabajar en un proceso de empoderamiento, en un proceso de desprendimiento de las áreas especialistas, de ciertos temas que tenían solamente ellos la opción de tomar decisiones, a que se puedan tomar estas decisiones en primera línea. Entonces, me uno al tema de estrategia totalmente, pero hacia abajo tenemos que tener la capacidad de operar, la capacidad de comprometer y el conocimiento pleno de lo que la organización está por detrás haciendo. Entonces, hay una línea de visibilidad al cliente
que tiene que estar totalmente soportada en la estructura, en la operación, en los procesos, en las políticas, en las normas. Entonces ya bajamos al nivel de justamente ese diseño de las interacciones, ese diseño de las herramientas y finalmente ese tema de indicadores que permitan decir, no es servicio, no es customer experience, somos todos. Somos todos en la organización y el rato que el NPS relacional, transaccional, la experiencia, el customer effort, podemos hablar de un montón de indicadores, no se están moviendo o se están deteriorando, no es la gente de front. Somos todos en la organización. ¿Qué dejamos de hacer? Porque tenemos que ser muy claros que en el diseño, en el proceso suena muy bonito, pero las áreas normalmente volvemos al día a día en cualquier momento, ¿no? Nos despistamos de ese foco y volvemos a hacer las cosas como hacíamos. Entonces es muy importante que nosotros estemos generando ese push, ese cumplimiento con las estructuras de la compañía. Wow, o sea, de verdad que muchas gracias. Los tres convergen y tienen como los conceptos muy claros y creo que coinciden en la mayor parte de los elementos que debe tener como el estar alineados en términos de la cultura en una organización. Entonces, no sé, Jenicita, ahí cómo lo ves, pero es súper interesante en las tres intervenciones porque nos dan unos elementos muy claves. Sí, definitivamente yo creo que hay escenarios y aquí podríamos durar todo el día hablando de experiencia y de esos retos que se están generando a nivel de organización, pero dentro de toda esta estrategia y dentro de este ejercicio que, por supuesto, estos tres invitados maravillosos nos aportan y nos ayudan a construir acá en el ejercicio, si se fijan, hay diferentes elementos de valor que tienen que sumarse alrededor de este ecosistema. Todos seguramente nos han ayudado a resaltar diferentes elementos que en la naturaleza de la organización y frente a los retos que se tienen, pues se fortalecen o se apalancan mucho más. Sin embargo, creo que en este ejercicio, y es parte de precisamente ese centrarnos hoy en ese diseño para las personas, en ese diseño que hoy nos lleva un poco más allá de las definiciones, porque las definiciones al final son un ejercicio muy potente y son esas palancas que nos ayudan a avanzar, pero al final es para quién lo vamos a hacer, ¿cierto? Y ustedes lo han mencionado muy bien. Y aquí retomamos y por supuesto tenemos unas referencias de diferentes también referentes en donde se habla del diseño de la experiencia, ¿cierto? Y en donde se habla de un diseño en donde, y acá está resaltado, en donde yo debo trabajar en tres elementos claves que inicialmente son esa deseabilidad, ¿cierto? Es qué desea qué desean las personas, y está acá en rojito particularmente porque seguramente lo que deseamos y esa expectativa siempre es muy amplia. Ese desear y ese querer, ¿cierto? Yo puedo querer muchas cosas, puedo desear muchos escenarios y pueda que dentro de mi humanidad y en mi emocionalidad lo que desee sea a corto plazo y no esté generando tal vez un impacto a nivel transversal o sea un escenario muy particular de lo que yo deseo y quiero. Pero cuando empiezo a abrir este panorama y empiezo a realizar un ejercicio de esos focos comunes de lo que desean las personas, yo empiezo a entender y a trabajar con dos elementos claves, que son la factibilidad, ¿cierto? Es qué tan factible es lo que esperas, qué tan factible es lo que quieren las personas a quien yo estoy dirigiendo, a quien yo estoy enfocando esta estrategia, y es desde lo técnico y organizacionalmente. Yo para quién estoy desarrollando. Recuerden que nosotros en este ejercicio del diseño, pues partimos de un foco o de una situación problema o de una situación de mejora o de una situación retadora o en donde quiero evolucionar. Pero partiendo de ese escenario, pues yo empiezo a desarrollar esos elementos en donde digo, bueno, lo primero que quiero entender es qué quieren, qué quiere tener la persona, qué es lo que espera, qué es lo que lo conecta, qué es lo que lo mueve. Y ahí empiezo a buscar a hacer ese ejercicio de concreción para poder decir, ahora sí me voy a qué tan factible es esto se está esperando desde lo técnico, organizacionalmente, y qué tan viable es económicamente.
porque seguramente acá encontramos ese reto en donde queremos hacer cosas maravillosas, pero cuando empezamos a visualizar ya en nuestra realidad, como todas las organizaciones y como nos sucede en muchas economías, pues nos reta a tomar la decisión, porque hay cosas espectaculares que queremos hacer que también tienen un margen de riesgo, porque no siempre van a decir que todo va a funcionar, pero que cuando empiezo a desarrollar esa solución, tengo que pensar que si esté centrado en las personas, porque entendí en esa cadena qué es lo que esperan de mí, pero que tengo unos alcances y unos límites o unas limitantes que me ayudan a que yo pueda tomar esa decisión. Entonces, diseñar momentos representa entender que al final yo debo hacer esa magia para conectar esas interacciones de entornos humanos, pero con dos elementos muy claves que hoy nos retan en las organizaciones y es lo digital y lo físico, ¿cierto? Las personas. Es como yo hoy aprovecho la tecnología, pero no dejo de lado ese entendimiento de quién interactúa con la máquina, quién interactúa con la tecnología, a quién le estoy sirviendo, porque al final ahí es donde tengo la verdadera diferenciación. Es allí donde yo empiezo a trabajar en ese reto de generar escenarios memorables, ¿cierto? Entendiendo que debemos propender por enfocarnos en esas necesidades, pero en también tener una visual y un observador muy general, muy holístico de lo que sucede en las organizaciones y hoy en nuestros clientes, lo que está pidiendo nuestros clientes para poder generar estos diseños, pero que sean de alto impacto. Porque cuando pienso estrategias que son muy focalizadas, vienen muchos elementos en donde yo empiezo a analizar de verdad este impacto, a quién le va a llegar. A un grupo de personas, le va a llegar a nivel transversal, por cuánto tiempo lo puedo hacer, lo puedo mantener, económicamente me da, ¿cierto? Entonces, aquí viene esta pregunta, Juan David, que es muy importante y es, Dios, esto es del día a día. Ujú. ¿Cuáles son esas acciones que genera la compañía para tener al cliente en el centro? Sí, es que ahorita me quedaba ahí sonando y es nosotros como áreas de Customer Experience son los que diseñamos, pero todos los demás son los que ejecutan y accionan. Entonces, y esa magia que uno tiene que hacer al interior de las organizaciones, ¿cómo la hace? ¿Qué tiene que hacer? ¿Cómo lleva uno eso a que la organización lo pueda ejecutar? Entonces, aquí hay una pregunta y es hoy, ¿cuáles son las acciones que genera tu compañía para tener al cliente en el centro? Entonces, esas acciones al final, cuando tienes la estrategia y tú dices, mi objetivo es tener al cliente en el centro, pues se vuelve un tema muy retador, ¿cierto? Entonces, en las compañías de cada uno, Darwin, ¿cómo son esas acciones? ¿Cómo genera tu compañía para tener el cliente en el centro? Esta pregunta me encanta porque me hace pensar no solo en lo que presentó hace un momento Jenny, sino en una visión que requiere ser integrada y requieres tener una visión integral. ¿Y a qué me quiero referir? Cuando uno mira los conceptos de seguridad, de factibilidad, uno podría pensar, por ejemplo, en proyectos. Y en proyectos, yo vengo del mundo, en muchos casos, más de un manejo financiero. Se habla de factibilidad técnica, de factibilidad comercial, de factibilidad económica, ¿sí? Y luego hay otro elemento que quisiera juntar aquí para contestar. También cuando hablamos, por ejemplo, de un tema de evaluación de gestión, hablamos de elementos como eficiencia, eficacia, economía. Implica la generación y la obtención de recursos. Y sumo algo más. En los primeros momentos, cuando comenzamos nosotros a trabajar con experiencia del cliente, se hablaba de algo que era nuevo en principio y que era cómo ver todo el pasillo del cliente, ¿no es cierto? El famoso Journey Map y demás. Pero finalmente es un levantamiento de procesos. O sea, finalmente la esencia de eso es entender las diferentes interacciones y entender en dónde hay expectativas y entender dónde se producen los momentos de dolor y en dónde pueden estar ciertas experiencias. Wow. Al final, cuando juntamos todos estos elementos, nosotros en caso de tener seguros, en principio nos dimos cuenta que no teníamos que divorciar al área de procesos con lo que estábamos haciendo en experiencia del cliente. Es más, nos dimos cuenta que lo que necesitábamos era que se hablen lenguajes comunes y que levantar, por ejemplo, un proceso, exista una visualización, un foco hacia qué queremos realmente identificar. Habíamos hecho el ejercicio varias veces y en el ejercicio identificábamos, por ejemplo, solo en el proceso en donde establecer controles. Eso es desde un punto de vista financiero.
cómo agregar valor. A eso tenía una visión netamente comercial. Pero había algo que era más interesante y era empezar a tener casi como juntar los mapas y empezar a identificar lo que dije hace un momento, ¿no? ¿Dónde están, por ejemplo, estos puntos de dolor? Entonces, lo que les estoy diciendo, necesitábamos primero tener una integración de una visión, ¿sí? Aquí invertimos mucho en el hecho de que todo el mundo entre en la construcción de esa cultura de experiencia. Y entonces, una serie de capacitaciones, una serie de compromisos de experiencia, una serie de mediciones que se empezaron a hacer. Y luego, como decía hace un momento, pasamos también por un tema como el tema tecnológico, ¿no? Y aquí les estoy compartiendo algo que en su momento para Tener Seguros era importante, y era que por ahí nos dimos cuenta, por ejemplo, que nosotros veíamos en el negocio empresarial la empresa como tal, y veíamos los decidores respecto de la contratación de seguros. Y aparte veíamos los clientes netamente individuales, pero lo veíamos en función de una póliza o de una transacción específica. Cuando empezamos a juntar la información, nos dimos cuenta que había un cliente en el centro y que ese cliente era el mismo que contrataba pólizas para él de manera personal, pero además era el mismo que es jefe de familia y contrata las pólizas en función de los beneficios y expectativas para toda su familia, y además era el mismo que era el decidor de una empresa. Y entonces necesitábamos que la tecnología nos ayude a juntar toda esta información. Y claro, ahí pasamos por una serie de temas tecnológicos que implicaron depuración, cambio en las bases, reestructuración, juntar la información, empezar a trabajar en temas de transformación digital, trabajar en modelos de analítica, pero todo ya tenía una base, esa base estaba vinculada al proceso. Y ese proceso ya no era un proceso simplemente de certificación, por ejemplo, con una certificación ISO, no con Z, sino con S, ¿no es cierto? Una certificación de calidad, sino que en realidad era algo más, era algo en donde estábamos pensando realmente nuevamente en las personas. Y estábamos pensando en cómo conseguir esas experiencias que nos lleven a una renovación o a una recompra, o que nos permitan realmente tener clientes que se han fidelizado y que tengamos cada vez menos necesidades de trabajos de última hora para retener, y tengamos realmente clientes que siguen creciendo en su valor para la compañía. Entonces, las acciones empezaron, como decía hace un momento, en estrategia, pero luego fue en juntar toda esta visión entre procesos, tecnología, información, bajo un paraguas específico, y ese paraguas fue experiencia del cliente. Buenísimo, súper, Darwin. De verdad qué elementos tan importantes das aquí en este espacio. Paulina, ¿cómo es en Humana? Ok, me encantó ir a Darwin porque ese es un proceso que tenemos que seguir todos, ¿no? En definitiva, las cosas no se hacen solas, todos tenemos que tener la disciplina, la persistencia, la tolerancia a la frustración, porque proponemos algo que sabemos que puede dar resultado, que puede funcionar y al final del día eh, tienen que pasar por este tema de la deseabilidad, de la factibilidad y la viabilidad. Pero creo que más allá para complementar lo que dijo Darwin, porque es totalmente cierto, eso es lo que tenemos que vivir antes de que estemos en el tema de experiencia, creo que es muy importante trabajar en una dimensión adicional que es la colaboración organizacional. Eh, si bien es cierto, definimos los procesos, las interacciones y demás, para poder poner al cliente en el centro, tenemos que lograr que esa colaboración organizacional se active. ¿Y esto qué significa? Que nosotros entendamos en toda la organización el famoso journey del cliente que para nosotros termina siendo parte de la metodología, pero que para las demás personas a ratos es como, ¿de qué mismo me estás hablando? Y si me vuelvo a unir al tema de procesos, empezamos a irnos un poquito hacia atrás, pero el proceso es necesario. Entonces, nosotros hemos trabajado aquí en 9 dimensiones que son súper importantes considerar. La primera dimensión habla de la visión del cliente, que es qué tanto conocemos al cliente en la organización, qué tanto sabemos quién es. Importante lo que dijo también hace un momento Fabián. ¿La estrategia está orientada hacia las capacidades internas o realmente está orientada hacia el cliente?
Entonces, trabajamos en esa visión del cliente. ¿Qué tanto la estrategia está orientada a ese cliente? ¿Qué tanto los objetivos de cada área siguen siendo departamentales o siguen siendo cross o se convierten en cross en función del cliente? Entonces, la otra dimensión que tenemos que trabajar definitivamente es los procesos. Los procesos están orientados a las capacidades internas de la compañía, hacia la que la tecnología puede hacer ahora o realmente a lo que el cliente demanda de nosotros y necesita de nosotros. Y qué tanto tenemos que trabajar en esa brecha para que después nos entregue todo lo que necesita. La siguiente dimensión, como les decía, es la colaboración organizacional. Si no tenemos esa colaboración organizacional, si no hay la cultura, si no hay una filosofía de CX, si no tenemos claro que los valores y todos los demás temas se unen a una promesa de valor que damos al cliente, a una oferta de valor del cliente, terminamos cortos con la visión, la tecnología y los procesos. Entonces, la colaboración organizacional es muy importante, que es la otra dimensión. La quinta dimensión para nosotros es la información, que es la información como base de la toma de decisiones. La información para poder nosotros ver esa viabilidad de la que tú hablabas y la factibilidad. Entonces, una información que no esté fragmentada en cada departamento, sino que se construya en función de podernos darnos la lógica, la racional y la financiera para tomar decisiones. Una información que se permee en toda la organización y que no solo sea el área de marketing el que sabe cuál es el valor agregado y cuál es esto, que no solamente sea el área de procesos que me diga estoy cumpliendo SLAs o no, sino una información para toma de decisiones. La otra dimensión que trabajamos es la información de la comunicación, porque una cosa es la información y otra es la comunicación a la organización. ¿Cómo damos visibilidad o conocimiento de lo que el cliente está viendo, sintiendo? ¿Cómo logramos que algo que estamos cambiando en la experiencia del cliente se comunica a toda la organización o a veces no se queda solo en los niveles directivos, ¿no? Porque parece mentira, pero es verdad que cuando nosotros estamos construyendo y decidiendo a nivel estratégico, a nivel de jefaturas y eso, cuando bajas abajo no sabían que ahora hay esta nueva definición, este nuevo producto, esta nueva propuesta de valor y todavía no la podemos operar. Y arriba estamos convencidos que el diseño es fantástico y que nos va a dar cambios. Entonces, esa comunicación también es muy importante. Y la otra dimensión es la de indicadores, para ir completando las 9 que les digo, ¿no? Este tema de indicadores que no estén aislados, que no estén fragmentados, que sean transversales, que compartamos indicadores de experiencia en todas las áreas, pero que también el área técnica tenga esos indicadores comerciales y demás. Y finalmente la dimensión sobre el que trabajamos muy fuertemente es la tecnología. Tecnología no solamente que permita operar, sino crear un ecosistema que nos permita administrar la experiencia del cliente. Entonces son tecnología hacia la operación, un ecosistema hacia el cliente que nos permita oír la voz del cliente, que nos permita transaccionar las operaciones y que finalmente nos permita hacer seguimiento en el escalamiento. Así que eso es lo que estamos trabajando, complementario a lo que nos comentó Dan. De acuerdo, Paulina, súper completo, muchas gracias. Y tengo unos mensajes que son muy comunes y es el tema del lenguaje común, me parece clave, y la tolerancia a la frustración me quedó aquí sonando, de pronto ahorita al final lo miramos, pero es muy bueno y aparte de las 9 dimensiones. Fabián, en Produbanco, ¿cómo lo ves? Eh, Me parece que tanto Paul y Darwin tocaron un tema que es bien holístico, es bien integral, o sea, no es un solo factor el que hace que, es la suma de todos estos factores. Entonces, tal vez me voy a dos frentes para complementar la ponencia de los dos. El uno primero que cuando hablamos obviamente de un enfoque céntrico, aparte de lo que hemos mencionado que es estrategia, está la cultura. Y la cultura a su vez son las personas las que las componen, que también lo hemos comentado. Pero ¿qué nos une
para poder tener esta visión holística y para poder accionar como todas estas palancas, es que algo tiene que conducir e inspirar a que esto se dé y esto se logre. Y es lo que nosotros en Produbanco llamamos nuestro propósito. Y el propósito que tenemos de ser una organización que genera valor con enfoque sostenible para trascender en la vida de las personas. Entonces, es trascender en las vidas de las personas, justamente recoge esa visión céntrica en el cliente per se. Pero claro, no es un enunciado que inspiramos y es algo que nos mueve para llegar a este tema como tal. Ahí es donde efectivamente vemos la prioridad y la importancia de hacerlo. Cuando hablamos de generar de valor, yo no puedo generar valor a ningún stakeholder y menos aún al cliente sin hablar de poder generar y brindarles una experiencia memorable a cada uno de ellos. Y para poder hacer esto, y me bajo un poquito más a un nivel más táctico y de ejecución, y es que nosotros utilizamos el framework y la metodología de, justamente lo mencionaba muy bien y nos explicaba de Tadas Denny, de lo que se llama el Human Centered Design, donde empezamos a crear y a diseñar, siempre arrancando desde la voz del cliente. O sea, no hay una solución financiera que hayamos construido o que hayamos liberado al mercado sin tener este espacio de co-creación con nuestros clientes. Entonces, primero, la voz del cliente. Con la voz del cliente entendemos esas necesidades, esos pains y esos gains. Y en base a eso empezamos a empatizar realmente con nosotros. No empieza ni siquiera el prototipo ni el desarrollo sin haber tenido estos insights. Una vez que tenemos esos insights, empezamos a generar el desarrollo del tema como tal. Creamos prototipos, diseñamos prototipos, nos volvemos a testear con los clientes, seguimos mejorando, iterando con esos prototipos hasta que finalmente llega ya algo que les va a agregar valor. Ahí es donde conectas con ese propósito. Y cuando ya tienes ese tema, obviamente viene el proceso de ejecución, el desarrollo, en la implementación, y vuelves nuevamente después de que lo lanzas al mercado ya a medir para ver efectivamente si impactó como debían. Ahí es un círculo de retroalimentación permanente bajo este esquema también de framework de Human Centered Design. Y es ahí donde efectivamente la medición de la experiencia se concreta. En el banco adicionalmente medimos esa experiencia en todo ese flujo de co-creación y de lanzamiento. Medimos el NPS transaccional, el relacional, medimos el nivel de la facilidad y la accesibilidad a nivel de SUS, de User Experience, medimos la satisfacción neta de los clientes y medimos el esfuerzo que implica cada interacción en ese diseño por lo general. Y esto finalmente termina siendo un proceso continuo en la organización. Y es algo que un poco mencionábamos, si no se mide, no se mejora, con lo cual este proceso tiene que ser un proceso y luego va generando ya muchísima más dinámica, ya más natural. Al principio como que cuesta un poco empezar a mover ese motor, pero una vez que arranca a velocidad, esto avanza con el tiempo. Muchas gracias, Fabián, y a todos, Paulina, Darwin, de verdad que estoy súper contento de escucharlos, nos dan unos elementos y nos dan temas muy importantes dentro de cada organización, que seguramente al final vamos a concluir, pero creo que es de mucho valor lo que ustedes nos están diciendo en este momento a partir de lo que estamos trabajando en temas de diseño, de la experiencia, en función de las personas, ¿sí? Del ser humano. Entonces, Jenicita, te dejo Bien. el Muchas, espacio. muchas gracias, Juanda, y pues de verdad qué buenas interpretaciones de lo que sucede en cada una de las organizaciones que ustedes lideran. Me encanta, me parece súper ganador este análisis y digamos que precisamente entendiendo ese diseño y entendiendo que todos los procesos pues nos llevan o todos los escenarios nos retan a diseñar centrados en las personas en donde efectivamente hay una filosofía en donde dice analicemos, diseñemos y evaluemos y entendamos que al final cada uno de estos elementos pues tiene un objetivo y es validar desde el análisis qué pasa con los clientes, las características, los comportamientos, las motivaciones, ¿cierto? ¿Qué pasa cuando yo estoy diseñando y cómo voy desarrollando escenarios en donde pueda incorporar a los clientes realmente? Y es allí donde yo
nosotros decimos siempre debe haber una silla vacía en el proceso de co-creación y de diseño para el cliente, porque es que al cliente siempre lo debo tener en el centro. Y esa silla debe representar esas mediciones estructuradas y no estructuradas que hacemos. Esas voces deben representar lo que sucede y lo que capturamos de nuestros canales front al final del día. Esas voces son lo que nosotros hacemos cuando llamamos a la mesa a un cliente y piloteamos con él un producto o un servicio, que es parte de una de las preguntas que nos hacían hace un momento, y veía a Jimena que nos decía, bueno, ¿y cómo me pueden recomendar que yo incorpore realmente al cliente, al usuario? Y es que tú desarrollas toda una fase de análisis, empiezas a diseñar, porque por supuesto debes tener un norte, pero llevas al cliente a que en esa evaluación él te acompañe y te dé también tu feedback. Y aquí es donde nosotros debemos tener esa humildad en el buen sentido de la palabra, de recibir y decir, funciona o no funciona, estamos haciendo el ejercicio o no lo estamos haciendo tan bien, está cumpliendo la expectativa, porque aquí es donde nosotros tenemos que confrontarnos con algo que en las organizaciones nos duele, y es que es desarrollar ese ciclo iterativo. Debemos desarrollarlo continuamente, debemos iterar, debemos trabajar en entender que en el piloto nos podemos equivocar, que en ese ejercicio de haber diseñado un escenario inicial y lo llevamos a la mesa, no siempre tiene que salir perfecto. Y a eso las organizaciones le tenemos miedo, porque por supuesto decimos, pero es que hay una inversión, pero tenemos unas personas, pero hicimos unas células de trabajo, y ahora como decimos que no funciona, es que el que no funciona, y no es que no funcione al 100%, es que tiene oportunidades de mejora, y a eso nos lleva cada vez a desarrollar una mejor versión. Es partir de un escenario muy ligero y general para llegar a cumplir con esa expectativa, pero por eso es importante tener al cliente incorporado. Y al tener al cliente incorporado, yo trabajo en tres ejes que metodológicamente para nosotros son fundamentales en el desarrollo de la gestión de la experiencia, y es, yo tengo que trabajar en la marca, el producto y la interacción. ¿Cómo lo desarrollo desde el producto o servicio? Garantizando que cumplo los básicos, garantizando que doy respuesta y respondo precisamente a esa necesidad de lo que espera solucionar el cliente. Si mi producto o servicio no está solucionando el mínimo, no puedo esperar a generar algo más allá. Entonces, ese resolver necesidades está atado a mis productos y servicios, así de sencillo. Que no solamente funcione lo que es estructurado para facilitarle al cliente el producto o servicio final, sino cómo llega a obtenerlo. ¿Qué pasa en esos intermedios? ¿Cómo yo llego allá? Y ese es el segundo elemento, y es la interacción. Si la interacción no es fácil, si tengo la mejor plataforma, la mejor tecnología, pero para mí interactuar no funciona, me queda difícil, el segmento, o sea, el tipo de cliente que yo soy, no lo sé hacer tan bien y necesito un acompañamiento, no quiere decir que la compañía no pueda evolucionar. Lo que quiere decir es que debo trabajar para educar y acompañar a mi cliente, para facilitarle la interacción. Y la tercera es que cuando ya he cumplido con la necesidad, lo estoy haciendo fácil. Fácil es acompañarlo y darle la respuesta, y que pueda acceder de manera sencilla y que sienta que no tengo escenarios complicados y que me generen obstrucción para avanzar, que no tenga que pasar por 5 procesos o 5 interacciones para llegar al objetivo que quiero cumplir. Ahí sí empiezo a generar un tema de conexión emocional que es para mi marca. La conexión emocional es lo que permite que yo pueda generar un vínculo estable y duradero. Si yo no cumplo con los mínimos, no lo estoy haciendo fácil, sí voy a generar recordación, pero una recordación negativa. Y ahí es donde nosotros debemos trabajar en cómo hacemos que mi cliente no solamente me quiera, sino que me perdone, porque muchas veces me equivoco. Y las compañías nos equivocamos continuamente. Tenemos retos porque es que las hacemos personas y las hacemos para personas. Y eso quiere decir que las expectativas no siempre se cumplen, y que no siempre voy a poder cubrir esas necesidades, y que no siempre voy a poder estar atada y ligada a una dinámica en donde todo salga perfecto. Esa es la realidad, ¿cierto? Entonces, en este sentido, el cliente en el centro, mi marca, producto de interacción, ¿cierto? Y alrededor todos los demás elementos de nuestro framework que nos ayudan a entender y a interpretar cómo yo me relaciono realmente en esta estrategia, y cómo muevo y cómo avanzo en estas palancas de desarrollo que me deben permitir trabajar centrada en el cliente. Entonces, acá viene la siguiente pregunta, Juan David. Sí, digamos que retomando, mirando como lo que ya nos han contado nuestros tres invitados, eh, hay unos elementos muy importantes sobre la cultura, especialmente, ¿sí?
Entonces, cuando hablamos de la cultura y hablamos de todos esos elementos que tenemos que trabajar al interior, pues nos surgen muchas preguntas y es, ¿de verdad nosotros estamos preocupados en nuestras organizaciones por generar esas conexiones humanas? ¿Consideramos que en las organizaciones de cada uno existe esa cultura que fomente la creación de conexiones humanas? Empecemos con Paulina. Paulina, cuéntanos cómo lo ves tú desde Humana. A ver, creo que al final del día, como decíamos, detrás de todo esto hay personas. Si las personas no tenemos la claridad de hacia dónde queremos ir con la estrategia, no tenemos la claridad de quién es nuestro cliente, no tenemos la claridad de las expectativas que tiene, todo este proceso realmente no funciona. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros en Humana para ir cambiando o para ir incorporando la cultura? Primero, creemos que es importante que todos tengamos ese lenguaje común. Entonces, si nosotros estamos hablando de una promesa de valor que es etérea, que para Pepito Ágil es una cosa, para Juanita Ágil es otra cosa, no vamos a ningún lado. Si calidad está definida de una manera y calidad está otra. Entonces, nosotros hicimos primero una decodificación de esa promesa de valor. Una construcción en común y una decodificación en común. ¿Eso qué significa? En esa decodificación volvemos a estos conceptos tangibles, volvemos a estos conceptos desde mi puesto de trabajo, ¿qué es? Creamos un tema de filosofía de CX que termina en un modelo de cuáles son los comportamientos, cuál es la imagen, cuál es la actitud que yo tengo que tener para decir que esta filosofía de CX se está viviendo y para garantizar que desde mi puesto de trabajo estoy cumpliendo esa promesa de valor. O sea, es un proceso que va metiéndome el racional y el emocional al mismo tiempo, integrando a las personas también en esas expectativas y vinculando el CX con el Employee Experience también. Si no logramos hacer esa vinculación, las personas no pueden dar lo que no tienen. Entonces, si adentro nosotros no estamos dando razones de ganancia, no estamos considerando que las personas son importantes, no estamos acompañándoles, no estamos apoyándoles, no les estamos escuchando, tampoco podemos lograr que esas personas den hacia afuera la experiencia que nosotros necesitamos y que los que estamos adentro estemos trabajando por generar ese soporte para dar esa experiencia. Entonces, el proceso de la experiencia desde las conexiones más humanas parte desde conocer, parte desde oír y termina generando desde el hacer. Entonces, nosotros manejamos un modelo de si mi mente lo puede crear o entender, mi corazón puede comprender, aceptar y encontrar razones de ganancia, entonces lo puedo hacer, lo puedo ejecutar en todos los días. Eso es lo que hemos hecho. Súper, Paulina, muchas gracias. El tema de entender y el colaborador, vincular CX con EX es vital. Muchísimas gracias por ese aporte. Fabián, cuéntanos un poco en Gracias, Produbanco. gracias Juan David. Bueno, en Produbanco, nuestra cultura tiene tres valores principales que están justamente hablando de esto. El primer valor que profesamos en nuestra cultura es el compromiso. Sin ese compromiso no somos ese motor de gestión de conexión humana. El compromiso lo referimos como que nos responsabilizamos de nuestras acciones, conectamos con nuestros equipos y así buscamos obviamente encontrar ese cumplimiento del propósito que les mencionaba en la pregunta anterior. Un segundo valor que es la innovación, que esto tiene que ver con que seamos creativos, con que experimentemos, con que mejoremos siempre a partir de las palancas diferentes, del talento, la data, la tecnología. Y un tercer valor de excelencia, que lo que hacemos es justamente expresarlo como generar estas experiencias personalizadas, consistentes y ágiles para todos nuestros clientes. Creo que en la actualidad, y ahí poquito volviendo a mi sombrero de transformación digital, hoy más que nunca el mundo se ha vuelto mucho más digital. La interacción del tiempo que pasamos en el mundo online es extremadamente fuerte.
Y al ver que la tecnología igual sigue hablando y avanzando a una velocidad exponencial, hoy que todos estamos ya súper naturalizados utilizando inteligencia artificial generativa y haciendo ahí varios prompts y diseñando cosas, vemos que se hace mucho más crítico y más que nunca humanizar esa experiencia de los clientes. Y eso es lo que buscamos conectar desde el lado cultural. Esto implica ir a ver esas experiencias y ese flujo de procesos, como mencionaba Darwin en la pregunta anterior, de ir entendiendo esas interacciones y los puntos de contacto como tal. Esto pasa ya por un tema de lo que se llama la famosa omnicanalidad, es cómo garantizamos una misma experiencia independientemente del punto de contacto en el que está creando el cliente. Pero cuando hablamos de esa digitalización, tiene que ser una experiencia humana. La gente no quiere hablar con robots. La gente no quiere ser gestionada y atendida por un robot. Lo que busca es solucionar de una forma simple, consistente y rápida, y si para eso apoya la tecnología, eso es como el proceso que está atrás. Es ahí donde en nuestro caso, en el banco, lo que creamos es un modelo de experiencia y un modelo de atención que lo llamamos del digital, que es que une la parte física con la parte digital. Entendimos que las personas son una misma, tanto en el online como en el offline, con lo cual tienes que lograr interactuar a beneficio y conveniencia del cliente en cada uno de estos puntos. Entonces, cuando pensamos en un modelo de experiencia física y conectamos con esta omnicanalidad desde ese lado, eso es lo que nos mueve a que nos mantengamos y profesemos y sigamos trabajando para considerarlo como una banca humana al servicio de los clientes y los stakeholders. Esto implica que al estar conformados por personas, siempre pensemos primero casa adentro. Y lo mencionaba, me parece, Paulino. O sea, hay que ser y hay que parecer. Si no, no lo puedes grabar con el lado de consistencia. Y ahí es donde entra también algo que lo mencionaban bien también, Paulino, y lo mencionaba Jenny, que es este tema de poder integrar al programa de Employee Experience, porque es finalmente el empleado, el colaborador, el que genera esta cultura y el que adopta estos valores culturales para hacerlos práctica en su día a día. Estos colaboradores, además de ser estos embajadores de nuestra marca, de recomendar el uso de nuestros productos y servicios, trabajamos también hacia el cliente interno, es decir, cómo se interactúan cada uno de estos departamentos en la cadena de valor, en la cadena de interacción, porque finalmente atrás de todo eso está un cliente al final. Si acá estamos claros y tenemos SLAs y trabajamos concatenadamente para poder generar este proceso, ahí es donde terminamos asegurando que al final de la cadena, el que está ya en el punto de contacto con el cliente, se pueda dar consistencia y llegar a ese servicio de excelencia para el cliente final. Ahí, al ser todos parte de esta cadena de valor, buscamos que efectivamente el cliente tenga esa cercanía y sienta ese vínculo emocional con la marca y que efectivamente eso nos va a hacer que nos apalanque y va a ser el disparador para la satisfacción, la recomendación. Y finalmente lo que está detrás de todo esto es un tema de lealtad, generar esa lealtad de los clientes. Y eso cómo lo hacemos generando valor. Pero nada de esto se logra si no hay este vínculo con la cultura, si no hay ese compromiso con nuestro valor, si no trabajamos en esa innovación y si no buscamos la excelencia permanentemente para superar esas expectativas de las experiencias de los clientes. Buenísimo, Fabián. De verdad que es súper interesante también porque muestra también lo que se está haciendo en Produbanco y es revisar eso que decías, la casa adentro es primero y mirar cómo al final eso llega hacia el cliente final, sea cual sea el cliente, ¿no? Porque puede ser cliente interno, cliente externo, tenemos interacciones y conexiones todo el tiempo. Es súper interesante, Fabián. Darwin, cuéntanos un poquito. A ver, mientras hablaba Paulina y Fabián, yo pensaba en cómo iniciar y contestar esta pregunta y se me ocurrió empezar con una frase que hoy es un cliché, ¿no es cierto? Que es cuida de tus empleados y ellos cuidarán de tus clientes. Eso que puede sonar solamente así de simple, y yo creo que eso es lo que tiene que estructurar una cultura. Ya como organización, nosotros, por ejemplo, en Tecni Seguros hablamos de que nuestro propósito es el cuidarle a nuestro cliente ante la incertidumbre para hacer que sus sueños sean memorables. Y cuando hablamos de memorables, estamos hablando de recuerdos, estamos hablando de recuerdos, de esos recuerdos, wow. Y detrás de eso está un tema no solamente de recordación, sino está después un tema de cómo el cliente se convierte en un elemento fundamental para la continuidad del negocio de Tecniseguros. Y entonces nos dice, es que nuevamente todo está ampliamente relacionado. ¿Cómo vamos con esto en el día a día creando cultura?
nosotros hemos buscado para que sean las conexiones más humanas. Por ejemplo, hacer cambios en cuanto a la estructura de trabajo ya en el día a día, ¿sí? Entonces, hoy en día tenemos una estructura que ya no es, hace muchos años era una estructura totalmente jerárquica. Después no puede decir que hemos pasado por una estructura matricial. Y hoy tenemos una especie de estructura circular. Entonces, todo esto con una idea de facilitar las conexiones entre los diferentes elementos que dan atención a un cliente. Entonces, me explico un poquito más cuando vamos a trabajar y vamos a trabajar en una licitación específica para un cliente. Ya no es el gerente del área de patrimoniales, para ponerlo con nombres, el que realmente da la cara al cliente, sino es una persona de colocación. Y noten ustedes que ya no dije un gerente, dije es una persona de colocación, ¿sí? Y detrás de esta persona estructuramos un loop. Y en ese loop puede estar como parte del equipo el presidente de la compañía, uno de los vicepresidentes de la compañía, está seguro alguien de tecnología, está alguien de marketing, está alguien del área comercial, pero todos estamos trabajando en equipos que permiten una conexión directa, pero todos detrás de eso trabajamos con información. Y entonces tenemos información, tenemos soportes, no sé, de Aval, que nos da toda la información del cliente que vamos a cotizar, tenemos información propia que sale de nuestros sistemas, de nuestros dashboards, de nuestros BIs, pero todo esto, la idea es cómo hacemos que en el día a día todo haga clic y trabaje de manera adecuada. ¿Cómo se integra dentro de esto el área de recursos humanos para hacer que la gente entienda el modelo y que la gente se encuentre motivada con el modelo? Entonces, es un trabajo del día a día, es un trabajo, la cultura al final se la construye día a día, se construye en cada momento, en cada interacción entre los que hacemos la compañía y los que hacemos compañía somos las personas y esas personas somos clientes y somos empleados. Entonces, ¿existe una cultura que fomenta la conexión? Sí. El reto es cada vez seguirle dando vueltas, darle más forma. ¿Y cómo hacemos que esa cultura además se consolide en lo que realmente queremos vivir? Algo que decíamos en Tener Seguros es que al final, esto sí es como en las familias, ¿no es cierto? Eh, Cuando somos grandes y nos quejamos de que nuestros hijos no comen brócoli, a pesar de lo bueno, lo nutritivo y excelente que es el brócoli, tenemos que hacer un trabajo para recordar que hace 20 años, cuando el niño tenía 1 año, no le dimos toda esa experiencia de lo bueno que es el brócoli, ¿no? Tal vez nos faltó trabajar en ponerle caritas, ponerle sabores, hacer cosas, para que en 20 años, pues al final de los 20, la persona esté feliz comiendo brócoli. O sea, lo que quiero decir con esto es, no es una cuestión de decir, vengan que todos ahora tenemos una super conexión y todos somos felices. Es un trabajo diario, es un trabajo en cada momento, es un trabajo en cada foco de atención que tenemos con el cliente. Acá estamos 3 personas de los invitados que trabajamos en servicios y la percepción de servicio a veces se cae o a veces se vuelve más fuerte en un momento determinado, ¿no es cierto? Cuando voy a un hospital, y solo para el ejemplo, voy al hospital metropolitano, y en el metropolitano me atienden de lujo porque tengo contratados mis seguros a través de Tecnis Seguros y los he contratado con Humana y el momento del pago me daba un descuento porque utilicé mi tarjeta Produbanco. Es que estamos todos felices, ¿no? Claro, o sea, y estamos los 3 que estamos aquí, incluyéndonos dentro de esta sola interacción. Entonces, por supuesto, esa es una conexión. Ahí estamos conectados y estamos conectándonos entendiendo que podemos trabajar en equipo, ¿sí? Entonces, sí lo hacemos, pero creo que es un reto diario. Creo que es un reto diario y además de irlo modificando y de irlo ajustando y de ir entendiendo cuáles son las demandas de todas las personas que están involucradas. Maravilloso, Darwin. Me encantó la analogía del brócoli y esa conexión que hiciste al final con las 3 compañías es maravilloso. Me quedo un poco con lo que dices y es, al final, al final es debemos empatizar, ¿no? Debemos ser empáticos también porque estamos en conexiones todo el tiempo con seres humanos, ¿sí? Independientes si somos clientes, si somos empleados, tú lo decías ahorita. Somos clientes de algo, somos empleados de una organización y creo que ahí es donde está la clave también en términos de esa cultura. Te voy a dar el paso, Jennicito, porque creo que tenemos un montón de cosas que decir. Me encanta el espacio y creo que esto nos daba para más oportunidades de conversación.
pero creo que tenemos que avanzar un tricito. Por supuesto, pues no, todo es absolutamente valioso y nos complementa y nos ayuda a seguir construyendo en este espacio, por supuesto que al final lo que quiere es generar valor. Entonces, lo primero es que efectivamente, pues nosotros en este proceso de diseñar pensando en las personas, pues sugerimos o tenemos 4 pilares que nos permiten realmente entender que una organización está enfocada. Y uno es que estemos obsesionados por nuestros clientes, que entendamos que realmente al cumplir expectativas y necesidades no solamente están sujetas a un producto o un servicio, sino también en la forma en la cual nos relacionamos. El obsesionarnos por los clientes quiere decir que internamente también lo hago con mis colaboradores y que doy el ejemplo y que saludo ese mínimo que deberíamos cumplir, el sonreír, el saludar, el generar espacios y entornos agradables, eso al final es lo que un cliente visualiza en el relacionamiento y ustedes lo han mencionado. 2, generar continuamente dinámicas de co-creación y para ello pues es importante involucrar a las diferentes áreas, trabajar de forma continua, atraer a los clientes, hacer ese escenario de ir cambiando, ir evolucionando sus productos y servicios, pero también tener un escenario de adaptación. En ocasiones decimos, es que le trabajé mucho a este proyecto y pues ya cambiar esto en lo que le trabajamos tanto, pues por ahora mantengámoslo aunque sea un tiempo. Sí, hay que trabajar y propender por generar estabilidad porque no podemos estar cambiando continuamente, pero claramente sí tenemos grandes oportunidades de mejora que podemos ir ajustando en el camino y es necesario que nosotros nos adaptemos a lo que pasa en el entorno. No podemos vivir en una cajita cerrada en donde solamente vemos lo que nosotros queremos visualizar. Pero para eso y para que no solamente el cliente nos crea, sino que al interior nuestros colaboradores, nuestros equipos humanos entiendan y se den cuenta de que realmente las cosas están cambiando y se están transformando continuamente, hay que hacer que las cosas pasen. Si esto no pasa, si nosotros no desarrollamos acciones concretas y nos quedamos todo el tiempo planeando y planeando y planeando, no sé si les ha pasado, pero las sesiones se vuelven maravillosas porque se escucha todo lo que uno quiere escuchar, pero en el hacer nos demoramos. Ir a presentar el resultado del comité es, pero nos comprometimos a 5 cosas, hicimos 2, pero hagamos algo. Comprometámonos, pero hagamos que esto pase y entendamos que cuando medimos y estamos generando ese proceso de cambio, pues nos permite ir ajustando la tuerca y también ver qué es lo que se está realmente mejorando y el impacto económico que nos está dando, porque al final las organizaciones somos negocios y eso es lo que no podemos perder. Entonces, en esta dinámica sí es muy valioso que nosotros le demos ese valor a lo que es la cultura, entendiendo que esto que ustedes lo han mencionado y lo han dicho nuestros invitados de una manera súper coloquial y súper clara, pero al final esta frase lo que dice es que el niño hace al final lo que el papá le enseñó, ¿cierto? Eso es la cultura, o sea, si así el papá esté o no esté, si yo quiero que el niño haga algo, pero nunca se lo enseñe, pues no va a pasar. Entonces, por eso es que dice que la cultura se come a la estrategia, porque lo que pueda decir va a minimizarse si lo que yo hago no es coherente con eso. Y por eso acá es muy importante también entender qué papel juega el líder. Y acá voy a pasar esta pregunta, no porque no quiera darle el paso a mis invitados, sino porque quiero optimizar el tiempo y aprovecharlo de manera muy respetuosa. Pero yo sí quiero decirles a ustedes que al final del día, el líder es quien toma ese poder de movilizar equipos de trabajo. Y entre líderes tenemos mucha diversidad. No queremos que todos los líderes sean exactamente iguales, pero sí queremos que los líderes tengan una misma esencia, una esencia en la comunicación, una esencia en la estructura, una esencia en la visualización de los objetivos, una creencia de que lo que se está diciendo como estrategia, yo sí lo creo, porque al final del día me puede pasar que soy el líder y entonces como soy el líder, el que hace la estrategia es el que se la tiene que saber. Pero aquí lo mencionaban hace un momento nuestros invitados y es que tú puedes poner la estrategia más bonita, pero al final, si la persona que abre la puerta no está cumpliendo con esa estrategia y esa visual de lo que tú has desarrollado como experiencia, esto no va a pasar. Y esto es un tema cultural, pero si yo tengo estructuras de trabajo fragmentadas, si tengo equipos de trabajo y áreas que no se relacionan, pues hay que trabajar porque esa cultura al interior y esos líderes sean los primeros movilizadores. El 60-70% de las iniciativas tiene éxito o fracaso de acuerdo al compromiso que pueda tener el líder en la organización, de acuerdo a la credibilidad, pero algo mínimo es que ese líder sea inspirador,
es que ese líder, cuando yo vea a ese líder, yo diga, quiero ser como esa persona. Entonces acá, simplemente para hacer una alusión a lo que representa el papel del líder, sí es necesario que nosotros no solamente nos conectemos con las personas que lo hacen posible, que es el del día a día, sino que esas personas vean en el ejemplo, en esa capa estratégica, que eso que se está diciendo no solamente lo sabe, ese hacer no solamente lo sabe el que atiende la llamada, sino que el que atiende la llamada lo sabe porque es que su líder, no solamente el que está abajo, sino el que está arriba, tiene claro a qué se han comprometido como organización. Y aquí es donde es importante, y solamente lo dejo como sugerencia, que esos saltos de nivel entre líderes, entre equipos, son importantes. Que ese gerente esté alineado con su director, que ese director tenga saltos también con los diferentes equipos o subequipos que tienen. Esos saltos de nivel hacen falta, porque es que yo me puedo quedar acá y no estoy decantando la realidad de la organización. Entonces sí es importante de que nosotros no solamente hablemos de lo que generamos, ¿cierto? De lo que la persona puede percibir, sino que hablemos de lo que hacemos. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo transmito? ¿Quién soy realmente? ¿Cómo me están viendo las personas? No nos gusta que nos cualifiquen, no nos gusta que nos den un número, no nos gusta que nos hagan sentir que lo que estamos haciendo no es importante porque al final estoy dando resultados. Lo que nosotros queremos con este tipo de mensajes es que al final del día la humanidad sea realmente humana, que ese sentir desde el líder sea el valor que le damos a cualquier persona de la organización. Entonces, lo que hago es cómo me comporto, cómo llevo a cabo una acción, de qué manera yo concluyo, de qué manera yo fomento un ambiente y un entorno de relacionamiento, de comunicación asertiva también, ¿no? Entonces, ¿en qué debemos enfocarnos? Pues el reto está en incorporar lo humano a lo digital. Es uno de los retos, en donde realmente nosotros entendamos que las emociones sí son la base, que al final nos movemos por emociones, que pues tenemos máquinas, pero no tenemos máquinas realmente que tengan que actuar exactamente como humanos. Tenemos máquinas que sirvan de medio para facilitar el relacionamiento con el humano y que al final del día nuestra humanidad entienda que como somos humanos no podemos actuar como máquinas porque a veces tenemos conversaciones súper extensas, pero no transmitimos nada. No se nos queda nada de esa esencia, pero hay personas con las que hablamos muy poco tiempo y en esa humanidad, en esa cercanía, en esa comunicación, nos dio demasiado. Entonces allá es donde queremos llegar. Por eso, digamos que acá, primero voy a pedirle una conclusión muy específica y muy acotada a cada uno de nuestros invitados. Les pido, por supuesto, a quienes nos están acompañando también que nos vayan dejando conclusiones y vamos a darle un espacio chiquitito. Si les parece, queridos invitados, aprovechemos para tener un minuto cada uno de una conclusión de este espacio y nos vamos también a responder tres preguntitas que tenemos y cada uno nos va a ayudar para hacerlo. ¿Les parece? Entonces, mi querido Juan David. Claro que sí. Darwin, cuéntanos por favor en un minutico qué conclusiones tienes o sacas de este conversatorio. Para mí la conclusión fundamental es que no nos olvidemos que todas las cosas que hemos hecho, el desarrollo del mundo, las mejoras, los temas científicos, las mejoras en tecnología, todo lo hemos hecho pensando en la gente. Construimos máquinas para facilitar el trabajo, diseñamos procesos, estamos ahora en inteligencia artificial y todo está teniendo como el centro a la persona, a la gente. A veces se nos olvida y a veces parecería que en lugar de eso ponemos otros temas como prioritarios. Ponemos a veces los resultados económicos como prioritarios y nos olvidamos que todo lo que hemos construido empezó por las personas. Súper, súper, de acuerdo. Fabián, cuéntanos un poquito. Estás en mute, estás en mute. Gracias, Juan David. Creo que como conclusión es que en el mundo en el que vivimos ya no podemos hablar de un enfoque centrado en el cliente solo por filosofía, que si no se lo diseña y si no se gestiona esas experiencias, esto no funciona. También hoy ya no se habla tanto por separado de lo que era el Customer Experience como disciplina, de la User Experience como tal, o del Employee Experience.
creo que la conclusión principal es que esto es mucho más holístico, mucho más integral y mucho más profundo. Y hoy acá hablamos desde un pensamiento estratégico y una gestión estratégica de la experiencia. Y eso es lo que ustedes bien lo llaman como el experience management. Se nos fue ahí. Y también ahí, sí, decía que esto lo gestionamos holísticamente, en todas las interacciones, con todas las dimensiones, desde el producto, el servicio, la marca, el talento, la tecnología, la cultura, la gobernanza, la medición, pero sobre todo que hay que hacerlo sostenible en el tiempo, porque si no entregamos resultados consistentes, no generamos valor económico incremental. Entonces, finalmente, atrás de toda esta filosofía y este accionar, tiene que haber valor económico, porque si no generamos ese valor económico sostenible que haga que esto se haga realidad, finalmente se queda como un tema bien, bien etéreo y bien hacia arriba. Entonces, para accionarlo, generar valor económico, ese es el foco para poder generar sostenibilidad en el tiempo bajo este esquema holístico del Experience Management. Esa tal vez mi conclusión. Totalmente, ahí que no se vuelva romántico, no que genere resultados, de acuerdo, está bien. Paulina, Listo, creo que la conclusión principal va a que cada vez tenemos personas, clientes que están mucho más informados, que están reconociendo que el poder está en su decisión, en su vínculo con las marcas. Ya no es el tema de que ahora tengo que hacer lo que la marca me dice, sino voy a interactuar con quien hace lo que yo necesito. La conclusión al final del día es que la diferenciación no está en la tecnología. La tecnología, hay ahora acceso a miles de temas tecnológicos, así que yo no me voy a diferenciar porque tengo el mejor sistema. Tampoco me voy a diferenciar porque tengo el mejor precio, porque un cliente que exige, un cliente que compara, un cliente más educado, no se va a ir por precio. Lo que nosotros necesitamos entender es que las organizaciones tenemos hoy por hoy que diferenciarnos por experiencia. Hoy por hoy, por cumplir el objetivo del que el cliente sienta que cumple el objetivo con nosotros, que el cliente sienta y se vincule con nuestra promesa de valor y que al final del día sienta que él es importante, que le estamos haciendo sentir importante en la compañía. No importa solo el resultado, no importa solo el producto, importa él. de acuerdo, de acuerdo. Súper interesantes las tres intervenciones. Si les parece bien, en honor al tiempo, voy a hacer una pregunta y si voy a elegir una persona para que, son varias preguntas y en un minutico podemos responder, porque me parece muy interesante poderles dar respuesta a nuestros queridos invitados también que no están en este espacio de panelistas. Entonces... Voy a iniciar con Sofía. Sofía nos pregunta si las diferentes empresas de los panelistas tienen tantos perfiles de cliente, definen estrategias para cada perfil o intentan englobar una estrategia para todos. No sé, yo creo que Fabián, cuéntanos ahí cómo pudieras responder esa pregunta. Perdóname, repite la última parte de la pregunta, una vez que no lo escuché. Claro que sí. Si tienen tantos clientes o perfiles de clientes en las organizaciones, definen estrategias para cada perfil o intentan englobar una estrategia para todos. Excelente. Bueno, la estrategia siempre es única para la visión general del mercado. Lo que sí estamos claros de que hay segmentos diferentes de clientes y efectivamente hay que tratarlos de forma diferente. Nosotros lo que hacemos es, tenemos el uso de arquetipos para definir a quién es ese user persona al que vamos a dirigirnos y al que vamos a hablar. Cuando creamos soluciones, creamos pensando en esos arquetipos. No tenemos diferentes soluciones de arquetipos. Cuando se tiene un mundo muy grande de clientes, cuando estamos en un mercado muy masivo, el gran reto es justamente el cómo llegamos a la personalización. Cuando tienes ese gran mundo, ahí hay dos elementos bien importantes que te ayudan a poder tener ese esquema de arquetipos de la segmentación. La una es la data. La data cuando es masiva se vuelve crítica para poder tener ese conocimiento del cliente y poder filtrar de mejor manera para poder personalizar esa experiencia y esa interacción. Y lo otro es también la tecnología, que es ese otro habilitador grande que te permite poderla administrar en tiempo real en los diferentes puntos de contacto cuando se está interactuando, cuando un cliente tiene una necesidad. Entonces, cuando son datos y tecnología que te habiliten la masificación, cuando tienes un mercado bien grande de clientes, es bien grande lo importante. Pero
hay que construir esta estrategia también pensando en las realidades, necesidades y perfiles de cada uno de estos arquetipos para los cuales vas construyendo una solución. Súper, Fabián, muchas gracias. Walter Moreno nos pregunta, ¿cómo una empresa puede tener garantías de que se estén enseñando de forma apropiada cómo aplicar los valores? ¿Sí? ¿Cómo está como desplegando como esa enseñanza y cómo garantizas que realmente se esté dando? Le voy a dar el paso a Paulina en este caso. Sí, respondiendo a la pregunta de Walter, creo que es importantísimo. Durante años hablamos misión, visión, valores, esta es la filosofía organizacional. Y vuelvo al tema de que tiene que decodificarse. Tiene que decir para Humana o para Produbanco o para Tecniseguros, este valor implica estos comportamientos visibles. Este valor implica este significado. Este valor nos dice al final del día cuál debe ser no solo mi comportamiento, sino mi actitud frente a vivir ese valor. Los comportamientos observables son los que permiten al final del día las interacciones que agregan valor en la organización. Decía Jenny, el saludo, el tema de la congruencia en lo que como nosotros nos comportamos es como se pueden bajar los valores hacia el resto de la organización. Entonces, igualación en el lenguaje, uno, descripción de comportamientos visibles que debo yo vivir, tener y con los que me relaciono en el día a día de la organización. Y finalmente el tema de la actitud que inspira todos los días en lo que nos ven a nosotros hacer, decir y hacer. La congruencia. De acuerdo, Paulina, muchas gracias. Muchas gracias por esa intervención. Y Walter Moreno también nos pregunta, ¿consideran que una escuela de capacitación interna de los colaboradores no solo se capaciten en habilidades técnicas, sino también en el arte del buen trato al cliente sería de vital importancia para el desarrollo de una cultura centrada en el cliente? ¿Qué opinas, Darwin? Sí, el tema de capacitación, el tema de acceso al conocimiento es un tema que hoy en día simplemente tenemos tal cantidad de información en el mercado que es cuestión de darle una estructura que sea una estructura adecuada. Nosotros, tal vez contarles como te seguros, trabajamos no solamente en los temas de seguros específicamente, trabajamos en temas que son complementarios, temas administrativos, temas de tecnología. Y por supuesto, uno de los temas que trabajamos es el tema de experiencia. Y en el tema de experiencia no trabajamos solamente como el hablar de qué se trata experiencia del cliente, sino que más bien lo hacemos con una serie de módulos que se integran dentro de toda la visión que queremos que la gente tenga. Queremos que la gente tenga conocimientos técnicos, tenga y desarrolle habilidades blandas y que entienda la cultura y pueda hacer esa cultura realidad. Entonces, definitivamente un tema de capacitación interna para mí es fundamental, sin dejar de lado todas las opciones que hoy existen y que son fáciles de establecer en una estructura única que le permita al empleado un crecimiento. Las personas estamos buscando cada vez más crecimiento, pero tenemos que pensar en cuáles son los temas de capacitación que nos son fundamentales, primero para el día a día, y luego sí, también para el crecimiento personal. Claro, de acuerdo, Darwin. Pues muchas gracias por esos aportes. Vamos a hacer la última pregunta. Yo creo que Jenicita nos puede ayudar en esta última pregunta y es, por favor, ¿nos podrían recomendar cómo empezar con dicha cultura en una empresa multinacional si aún no tienen claro que este es el camino para mejorar la experiencia de nuestros clientes? Uf, es un tema retador. Sí, sí, pues primero gracias y ahí tuve un escenario de desconexión chiquitico, pero acá estoy. Bueno, lo primero es que efectivamente creo que es muy retador, sin embargo, creo que el primer paso para poder entrar a desarrollar un escenario cultural es la definición y es en qué, cómo queremos enfocarnos y cómo queremos visualizarlo. Hay dos escenarios acá y los planteamientos pueden ser diversos, sin embargo, voy a poner uno y uno es, puedo empezar a nivel corporativo a generar una definición de visión de la experiencia, ¿cierto? Definición de visión de colaborador que quiero tener como organización, como compañía. Y otro es, a partir de esas definiciones, empezar a bajarlo
a nivel de países, porque los países tenemos diferentes formas de comportarnos, diferentes culturas. Hay escenarios en los cuales para un país puede ser de una manera y para otro puede ser de una totalmente distinta. Pero cuando yo tengo una definición como organización general, puedo empezar culturalmente a tener unas definiciones e incorporarlas a cada uno de los países entendiendo que somos diversos. Pero sí es muy importante en este reto conectar a los directivos de cada uno de los países, porque de allí en adelante se empiezan a tener esas definiciones que puedes empezar a trabajar. Entonces, en este foco y en este entorno, puedes tener uno la definición y dos, empezar a decantar esa definición en guías de experiencia del colaborador, guías de experiencia del empleado, en empezar a desarrollar contenidos formativos y de sensibilización que te ayuden a incorporar esos elementos que van al comportamiento. Y es en el comportamiento en donde tienes el cambio. De ahí en adelante vendrán muchísimas acciones que puedes trabajar, pero te damos aquí un panorama general de lo que consideramos te puede aportar y dar valor. De acuerdo. Pues muchas gracias. Yo ahí complementaría con el tema de los líderes. Los líderes son claves vitales en el despliegue de la estrategia, de esos atributos y esos comportamientos que hemos definido parte de la experiencia, pero también garantizarlos desde todos digamos que todas las acciones que hagamos. O sea, tenemos que ser coherentes en las organizaciones y decir si definimos algo, que toda la comunicación, que todas las acciones vayan encaminadas a eso. Y por último, pues yo diría que el tema es que hoy nos preocupamos mucho más por el ser humano, por hacer esas conexiones humanas en todo lo que hacemos. Y creo que las personas hoy lo valoran mucho. Hoy valoran que se preocupen por mí, como cliente, como empleado. Y creo que es donde está la conexión y el tema de lo que decía Fabián, y es poder generar esos resultados que queremos. Es que esto no se vuelva tan romántico, sino a partir de esas acciones de ser empático, genuinamente empático entre las organizaciones, creo que podemos generar esos resultados que tanto queremos. Me resta solo decir muchísimas gracias. No sé, Jennicita, si quieres hacer como este cierre maravilloso con estos tres invitados súper especiales. No, Eh, pues Dale. totalmente agradecida a nuestros tres invitados. Gracias por su tiempo, por su disposición, por sus respuestas, por ayudarnos a construir. Gracias de verdad a todas las personas que se incorporaron en este espacio. Nos sentimos felices. Era un conversatorio y se trataba de precisamente poner sobre la mesa esos elementos que nos pudieran dar valor. Esperamos encontrarnos nuevamente, pero agradecerles infinitamente a cada uno por haber participado. Fabián, Darwin y por supuesto Paulina, muchísimas gracias por este espacio. Es Y un gracias honor a todos. escucharlos. A ustedes, muchísimas gracias. Gracias Un a todos, gusto, un gusto. Darwin, Pablo, Que haber tengan un compartido excelente espacio. día. Un Gracias. abrazo. Muchas gracias. Un Gracias excelente a todos día. los que nos Que estén muy escucharon. bien. Buena Hasta tarde. luego. Y feliz fin de Gracias. semana. Que estén muy bien. Gracias. Igualmente, Muy gracias. bien.